Vamos ahora a implementar las funciones dinámicas utilizando la librería JavaScript jQuery y la tecnología Ajax. Nos vamos a ubicar en nuestro proyecto de Sublime Text y lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear las funciones JavaScript que hagan las peticiones mediante la tecnología Ajax a qué archivo, al archivo correspondiente dentro de la carpeta Ajax. En este caso, como estamos trabajando dando mantenimiento a la tabla categoría, vamos a hacer referencia al archivo categoría.php de la carpeta Ajax. En este caso, como van a ser archivos JavaScript, también para mostrar formularios, para ocultar algunos botones o mostrar el listado de data tables, lo que voy a hacer es dentro de la carpeta vistas, voy a hacer clic derecho y voy a crear una nueva carpeta, en este caso New Folder. Y a este folder le vamos a poner de nombre Scripts. Creo entonces el folder Scripts y vamos a empezar a trabajar aquí, en esta carpeta. Voy a crear entonces aquí un archivo con clic derecho, New File, y le vamos a poner un nombre a nuestro archivo. En este caso, como va a ser un archivo JavaScript, le voy a poner categoría.js de JavaScript. Vamos a guardar hasta ahí nuestro archivo JavaScript y vemos que ya tenemos dentro de vistas una carpeta llamada scripts y tenemos un archivo categoría.js. Listo. Inicialmente voy a declarar una variable aquí global en JavaScript y esta variable va a almacenar pues todos los datos que vamos a ir actualizando en el data tables. Voy entonces a declarar una variable que se va a llamar table en este caso. Y debajo voy a declarar la función que se va a ejecutar siempre al inicio. En este caso le voy a poner de nombre a la función init. Y al final entonces, al final de todo el código, vamos a decir que la primera función que se va a ejecutar va a ser init, de esa manera. Declaramos hasta ahí entonces nuestra tabla, nuestra función que siempre se va a ejecutar, y para que siempre se ejecute la función, pues al final de toda la línea de código vamos a indicar aquí que vamos a ejecutar init, ¿no? La función que tenemos aquí declarada. Listo, ya tenemos la función init. Por ahora, la función init solamente va a hacer referencia a otras funciones que vamos a ir implementando. Inicialmente voy a declarar una función que se va a llamar limpiar, en este caso function limpiar, y lo único que va a hacer esta función limpiar es los objetos del formulario que vamos a implementar en el siguiente video, lo va a dejar totalmente vacío. Y a los objetos del formulario le vamos a poner pues nombres específicos, ¿no? Como el campo se llama nombre, le vamos a poner nombre al objeto de formulario, y como el otro campo se llama descripción, le vamos a poner descripción también al objeto del formulario. En este caso entonces, utilizando jQuery, vamos a referirse al nombre del objeto, en este caso por el ID. El ID es nombre, tenemos que ponerle ese ID cuando creemos el objeto del formulario en el código HTML. ¿Qué valor le vamos a enviar? Pues un valor vacío. Y hacemos lo mismo para quién, para descripción. Listo. El objeto cuyo ID entonces nombre, le vamos a enviar un valor vacío cuando llamemos a limpiar, y el objeto cuyo ID es descripción, le vamos a enviar un valor vacío también cuando llamemos al método o a la función limpiar en este caso. Voy a agregar debajo otra función más, y esta función se va a llamar mostrar formulario. ¿Para qué me va a servir esta función? En una sola página HTML yo voy a tener tanto el listado como el formulario, donde voy a ir dando mantenimiento a mis registros de la tabla categoría. En un momento va a estar visible el listado y oculto el formulario, y en otro momento todo lo contrario, visible el formulario y oculto el listado. En este caso entonces necesito una función JavaScript para poder controlar eso. Voy entonces a crear mi función que le voy a poner de nombre mostrar for. Y en mostrar for sí va a recibir como parámetro una variable. En este caso le voy a poner flag a la variable como bandera. No, si recibe un true va a mostrar el formulario y ocultar el listado. Y si recibe un false va a ocultar el formulario y mostrar el listado. En este caso entonces evalúo y digo. En este caso inicialmente llamo a la función limpiar para siempre mantener limpias las cajas de texto. Y debajo evalúo y digo, sí, el flag es true, quiere decir que lo que quiero hacer es mostrar el formulario, ¿verdad? Mostrar el formulario. Entonces, nuevamente, mediante código jQuery, en este caso yo voy a implementar un div en el código HTML, y este div le voy a poner de nombre listado registros. Entonces, listado registros, que va a ser el div, como yo estoy recibiendo un true, quiere decir que voy a mostrar el formulario, va a estar oculto. Y como el listado de registros está oculto, otro div donde voy a implementar todos los objetos del formulario va a estar visible, va a estar show. Recordemos siempre este ID que tenemos que ponerle cuando implementemos el código HTML. Voy a implementar también un botón cuyo ID va a ser btn guardar, y cuando se muestre el formulario ese botón va a estar activo. Ese es en el caso de que yo quiera mostrar el formulario. En este caso, cuando llame a mostrar formulario, envío un true. Pero ¿qué pasa si no envío un true, si no envío un false? En este caso voy a implementar un else y empezamos a evaluar aquí. Aquí sí vamos a hacer todo lo contrario. En este caso,
Voy a copiar lo que está arriba, lo vamos a poner aquí. Y vamos a hacer todo lo contrario. Si no recibo un true en mostrar formulario, voy a dejar visible el listado de registros y el formulario o el div formulario de registros lo voy a ocultar. Recordemos que estos son divs que tienen que tener este ID. Esto lo vamos a ver cuando ya veamos el código HTML para mostrar pues el listado de registros y el mantenimiento de registro de la tabla categoría. Vamos a revisar hasta aquí las dos funciones que ya hemos implementado desde la función limpiar y la función mostrar. Nos ha faltado aquí en la función limpiar agregar una línea de código para limpiar también el ID categoría, ya que si no limpiamos el ID categoría, después vamos a tener problemas para realizar el mantenimiento de la parte de editar registros. Vamos a bajar entonces nuevamente. Vamos a agregar una función que nos va a servir bastante para poder realizar algunas acciones de manera rápida. En este caso, vamos a agregar la función cancelar for para que nos permita de cierto modo ocultar un formulario. Entonces voy a declarar una función, le vamos a poner de nombre cancelar for. Y lo único que va a hacer esta función cancelar for es inicialmente vamos a limpiar los objetos del formulario y después lo único que voy a hacer es voy a llamar a la función mostrar for y le voy a enviar un false para indicarle que no esté visible cuando llame esta función cancelar for. De esa manera entonces ya tenemos nuestra función cancelar for. Recordemos que el llamado a la función init debe estar al final como está hasta ahí. Y ahora sí vamos a implementar una función que haga una petición Ajax al archivo categoría.php y le envíe un valor a la variable op que el archivo categoría.php lo está recibiendo mediante el método get. Entonces aquí voy a agregar la función para listar. Empezamos entonces con la función listar, function, en este caso listar. Y lo que vamos a hacer ahora es la variable tabla que le hemos declarado en la parte superior como una variable global, en esta parte. Vamos a asignarle los siguientes valores. Inicialmente voy a decir que va a haber un objeto de la página HTML cuyo ID va a ser tbl listado. Este objeto tbl listado va a ser una tabla HTML. Y mediante las propiedades datatable le vamos a enviar pues ciertos valores. Lo que vamos a hacer inicialmente aquí en este método datatable le vamos a enviar algunos valores. ¿Qué valores le vamos a enviar? Y le vamos a indicar pues los siguientes parámetros al método datatable. Inicialmente le voy a indicar que el procesamiento va a estar activado para el datatables y la paginación y filtrado van a ser realizados por el servidor. En el parámetro DOM le vamos a enviar bfrtip, que son la definición de los elementos de los controles de la tabla que vamos a mostrar. Debajo entonces vamos a mostrar los botones que nos van a permitir exportar de repente a Excel, a un formato PDF, a un formato CSV. Vamos entonces a agregar aquí los botones. De esa manera agregamos los botones, copy HTML, que nos va a permitir copiar en un formato de texto todos los registros del datatables, Excel HTML, que nos va a permitir pues exportar a Excel, CSV nos va a permitir exportar a CSV y PDF nos va a permitir exportar todo el listado de los registros en un formato PDF. Recordemos que vamos a utilizar datatables, pero la librería datatables lo vamos a agregar en el siguiente video. Debajo entonces vamos a agregar también un parámetro Ajax. Y en el parámetro Ajax vamos a agregar lo siguiente. Inicialmente voy a decir que los datos los voy a obtener de la siguiente URL. En este caso vamos a acceder a la carpeta Ajax. Vamos a acceder al archivo categoría.php y le vamos a enviar por método get a la variable op el valor listar. Si ahora mismo copio todo esto, vamos a copiar todo lo de Ajax con control C. Recordemos que para poder probar nuestro proyecto en el servidor debemos activar el módulo de Apache y el módulo de MySQL. Vamos a cerrar esto. Y ahora sí vamos a acceder al navegador a nuestro sistema web en nuestro servidor localhost. Accedemos entonces a localhost 8080/sistema y recordemos que vamos a acceder a la carpeta Ajax, luego vamos a acceder al archivo categoría.php y mediante get le vamos a enviar que a la variable op el valor listar. Si ahora mismo presiono enter, vemos que ya nos está devolviendo mediante JSON los registros que tenemos en la tabla categoría. Nos está saliendo en blanco porque no tenemos ningún registro. Si ahora mismo regreso a phpMyAdmin, me voy a categoría, inserto una categoría. Vamos a ponerle, por ejemplo, categoría 1 y le vamos a poner descripción 1. Continuamos hasta ahí. Voy a regresar a actualizo y vemos que ya nos está saliendo esa primera categoría. Vamos entonces a regresar a Sublime Text y listo. Entonces lo que vamos a hacer es, mediante Ajax vamos a obtener valores de la siguiente URL. Y vemos que los valores ya están siendo enviados. ¿Mediante qué tipo? Mediante el tipo get y los datos van a ser codificados en JSON. Si tenemos algún error, para poder entender el error y ver en qué parte tenemos error, pues vamos a mostrarle el error en un texto plano, utilizando la herramienta inspeccionar de nuestro navegador Google Chrome. Listo, ya tenemos hasta ahí entonces nuestro parámetro Ajax también. Vamos a poner una coma aquí
para seguir indicando más parámetros. Y finalmente le indicamos 3 parámetros. bdestroy lo dejamos activo y displayLength va a ser de cada cuántos registros vamos a realizar la paginación. En este caso yo estoy utilizando paginación cada 5 registros, es decir, de 5 en 5. Y el siguiente es para ordenar los datos. Inicialmente le indico la columna y de qué manera voy a ordenar los datos. En este caso estoy utilizando la columna 0, que sería el ID de categoría, y lo estoy ordenando de manera descendente. Hasta aquí ya finalizamos con la función listar. Voy a subir un poco más y ahora vamos a trabajar en la función init, ya que en la función init, que es la primera que se va a ejecutar, tengo que llamar también a la función listar para que inicialmente me liste todos los registros a través de datatable. Recordamos que datatable lo vamos a agregar en el siguiente video. Inicialmente entonces en la función init voy a llamar a mostrar for y voy a decir que inicialmente el formulario pues no se muestre. Y voy a llamar aquí otro método, al método listar, para mostrar el listado de todas las categorías. Vamos a guardar hasta ahí, ya finalizamos con el archivo .js y las funciones que nos van a permitir limpiar los objetos, mostrar el formulario, y debajo tenemos la función que nos va a permitir listar todos los registros de la tabla categoría mediante datatables en nuestra vista categoría.php, que vamos a implementar en el video siguiente.